En esta perashá, la perashá de Vaerá, Dios le da un encarguito a Moshe y a Aarón. Dice el versículo lo siguiente: Vaidaber Hashem el Moshe vel Aarón, y les ordena Dios a Moshe y a Aarón diciéndoles: Vaitzavem el Bene Israel, les encarga al pueblo de Israel, vel Paró melech Mitzraim, y les encarga también al faraón de Egipto. ¿En qué aspecto Dios le encarga al pueblo de Israel y al faraón, a Moshe y a Aarón? ¿Qué es lo que le encargó? ¿De qué se trataba este encarguito de parte de Dios? Dicen nuestros sabios, y ahí comenta al respecto Rashi, les encargó que traten con respeto y que le tengan paciencia al pueblo. La gente, ustedes van a ser los líderes y deben de tratarla bien. Tienen quejas, tienen que desahogarse, trátenlos con mucha paciencia. Y al faraón, a ese faraón que está esclavizando al pueblo de Israel, trátenlo con respeto. Dice la Gemara en Masejet Zebahim que parte de lo que le ordenó Hashem a Moshe es que debía de respetarlo con las palabras que usaba delante de él, pues a fin de cuentas se trata de un rey. Tenía Moshe Rabenu que prepararse para recibir al rey. No podía presentarse en guaraches delante del faraón. Tenía que venir bien vestido, elegante, saco y corbata, perfumado, arreglado, bañado, peinado, para llegar delante del faraón. La pregunta es, ¿por qué precisamente se necesitaba de tanto respeto a una persona tan malvada? Dice el Meharsha que incluso en la antigüedad, cuando existían los reyes y habían reyes malvados y terribles, había la obligación de respetarlos. ¿Por qué? Ya que el reinado representa el poder, representa el respeto, impone respeto. Cuando la persona respeta a los reyes, eso le ayuda al ser humano a comparar entre el respeto que se le tiene a un rey, entre un gabinete, una mesa directiva y el respeto que hay en el cielo paralelo con Dios. Dice la Gemara en Masejet Berajot, Maljuta de Ará que Maljuta de Alma. Es exactamente igual, es paralelo el reinado que hay en el cielo con el reinado que hay en la tierra. Si la persona se acostumbra a ver con sus propios ojos a un rey y a sentir respeto y reverencia por el reinado, entonces eso lo va a llevar a que también respete y sienta ese respeto y esa reverencia delante de Dios. Que cuando vea la personalidad de un rey que impone, un rey que le da a la persona ese sentimiento de respeto, eso le puede ayudar a la persona a compararse con Dios. Que Dios es un rey imponente, es un rey maravilloso, es un rey grandioso que controla y al que hay que respetar. Sin embargo, si no nos acostumbramos a respetar a los reyes y a los gobernantes acá en la tierra y no tenemos esa jerarquía en la cual el chico respeta al grande, el hijo respeta al padre y a la madre, a los maestros, a los gobernantes, si no hay ese respeto, entonces tampoco la persona puede entender lo que es tenerle respeto y subyugarse delante de Dios. No se trata de ser sumisos, de dejarse pisotear, pero sí de entender
que hay personas que están en una jerarquía encima de nosotros y que las tenemos que respetar y que eso es bueno también para nosotros mismos. Cuando el alumno no le tiene respeto al maestro y le habla de una manera vulgar y le habla con faltas de respeto o como si fuera su amigo, entonces este alumno no puede aprender del maestro, no puede el maestro ejercer un control, una manera de enseñar si no le tienen cierto respeto, cierta admiración. El papá y la mamá, si no son admirados, si no son respetados por los hijos, ¿cómo los van a poder educar de la manera correcta? Y así los legisladores y los gobernantes. Necesitamos, y eso se ha perdido hoy en día muchísimo, necesitamos los seres humanos aprender a respetar a las autoridades, respetar a los reyes, a los gobernantes, incluso cuando se trate de personas malvadas. De todas formas, el respeto no se debe de perder. Podrás no estar de acuerdo con ellos, podrás dar tu opinión, tu punto de vista, incluso rebelarte contra ellos, pero jamás pierdas el respeto. Cuando una persona ve a un rey, explica el Meharsha, eso le impone y eso le ayuda a comprender el reinado de Dios en el cielo. Y es que nunca es lo mismo lo que la persona sabe a lo que la persona ve, siente, escucha, huele, toca. Cuando la persona tiene algo presente y lo puede percibir mediante sus 5 sentidos, entonces siente aquello y puede llegarlo a entender mucho mejor que solamente de manera teórica. Esto lo vemos en la vida en muchos sentidos. Las personas no escogemos las cosas solamente porque sabemos que son buenas o son malas, sino nos dejamos llevar por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que tocamos. Cuando una persona entra a una joyería, no escoge solamente el diamante por ser más caro o por ser la mejor joya o la más indicada, sino por el sentimiento, porque le atrae, porque lo está sintiendo, lo está tocando, lo siente. Dicen nuestros sabios que no es lo mismo cuando la persona tiene un ejemplo para comparar algo material con algo espiritual, que cuando la persona solamente imagina las cosas espirituales. Se necesita un punto de partida para poder empezar a basar nuestras ideas de lo que es lo espiritual. Por ejemplo, cuando la persona solamente percibe las cosas espirituales por medio de su imaginación y eso no está conectado a algo tangible, a algo material, entonces es muy difícil que la persona pueda acatarse y actuar acorde a lo que solamente está pensando o a la idea que tiene en la mente. Rabbi Yohanan ben Zakkai, antes de morir, reunió a sus alumnos estaban reunidos alrededor de su cama, de su lecho de muerte, y le dijeron: Rabino, por favor, denos una bendición. ¿Cuál fue la bendición que el rabino les dio? Él les dijo: ojalá que la reverencia que ustedes tienen y el temor a las personas sea lo que les ayude a compararse con el temor y la reverencia que puedan llegar a tener delante de Dios. Es decir, así como temen a los seres humanos, ojalá que así le tengan temor, reverencia, respeto a Dios. Le dijeron sus alumnos: Ad Kan, hasta acá y ya no más.
Solamente que le tengamos respeto a Dios como respetamos a los seres humanos de carne y huesos. Les dijo el Jajam, ojalá que lleguen a ese nivel. ¿Por qué? Porque el poder tener algo presente, algo que ves, algo que está enfrente tuyo, que lo puedes percibir mediante tus sentidos, eso te hace reaccionar y te hace sentir mucho más de lo que sabes de manera teórica. A Dios no lo podemos ver, no lo podemos tocar, no lo podemos sentir mediante nuestros 5 sentidos. Y por lo tanto, no sentimos reverencia ni respeto por Él como lo sentiríamos por un ser humano de carne y huesos. ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a transgredir la palabra de Dios con tal de quedar bien con un ser humano de carne y huesos? ¿Por qué? Porque el ser humano está presente, lo puedo ver, lo puedo tocar, puedo oler su perfume, puedo sentirlo, está enfrente de mí. Me da miedo que me haga algo, me da miedo quedar mal con él, pero Dios es intangible, no lo podemos ver. Es por eso que les dijo Rabbi Yohanan ben Zakkai a sus alumnos, ojalá que puedan llegar a sentir la presencia de Dios, así como sienten la presencia de cualquier otro ser humano enfrente de ustedes. Y para eso se necesita tomar cosas materiales y esas cosas materiales nos pueden ayudar a entender un poquito cómo funcionan las cosas espirituales. Claro que a Dios no le podemos poner una forma porque lo estaríamos limitando y tampoco lo podemos comparar con algo material. Mas, sin embargo, lo que sí podemos hacer es tomar algo material y aprender con eso o tomarlo como ejemplo para cómo Dios se conduce con los seres humanos. Por ejemplo, en nuestro caso, a los reyes debemos de respetarlos y en el momento en el que los estamos respetando y sentimos ese temor de ellos, esa reverencia, entonces comparemos eso a la reverencia y al respeto que le debemos dar a Dios. Eso nos puede ayudar. Y es que nunca es lo mismo algo que ves a algo que no puedes sentir. A una persona, a un chavo, a un joven, le puedes hablar y darle cátedras muy extensas sobre lo peligroso que es tomar bebidas alcohólicas y más aún manejar en estado de ebriedad. Mas, sin embargo, nunca va a ser lo mismo que le hables y le hables y le hables a que él presencie un accidente causado por los efectos del alcohol. Una persona que está en el hospital porque manejó borracho y estuvo a punto de perder la vida o estuvo a punto de matar a alguien. O cuando la experiencia es personal, él mismo tuvo un accidente porque chocó contra alguien que iba borracho. No es la misma manera de entender las implicaciones y las consecuencias de manejar borracho de alguien que lo vive, que lo siente, a alguien que solamente le estás explicando y le estás hablando. La persona debe de tomar algo material, debe de tomar algo, una experiencia que pueda ver, que pueda tocar, que pueda sentir, para que de esa manera aprenda a entender el concepto más profundo y la idea. Y es por eso que se deben de respetar a las autoridades, que se deben de respetar a los reyes, que Hashem le ordena a Moshe que respete al faraón. Porque si al faraón no lo respetas, no tienes respeto a las autoridades, al rey, entonces ¿cómo vas a respetar a Dios que no lo puedes ver? Debes de acostumbrarte a tener respeto. Es muy claro que cuando la persona
siente una experiencia, ve algo con sus propios ojos, eso sí le puede llegar a cambiar la vida. Está escrito en el Sefer Haikarim que Moshe Rabenu, en el momento en el que estaba en el Har Sinai recibiendo la Torá, Dios le dice: oye Moshe, tu pueblo, ese pueblo de Israel al que le vamos a entregar la Torá, está ahora pecando, me está traicionando, está cometiendo idolatría, me cambiaron por otro Dios. Están bailando y cantando de alegría, regocijándose porque acaban de construirse a sí mismos una estatua, un becerro de oro al cual le dan reverencia y respeto, y me abandonaron a mí, Moshe. En ese momento, Moshe agarra las tablas de la ley, baja de la montaña y ve que efectivamente el pueblo de Israel están cantando, bailando e idolatrando a una estatua que ellos mismos se forjaron mediante el oro que tenían. En ese momento se enoja tanto Moshe que arroja al suelo las tablas de la ley y las rompe. ¿Por qué Moshe no confió y no creyó en Dios? Si Dios le está diciendo lo que estaba pasando, ¿por qué Moshe no rompió las tablas inmediatamente? ¿Por qué tuvo que bajar y ver al pueblo que efectivamente estaban haciendo idolatría y estaban traicionando a Dios? Y la respuesta es muy sencilla. No es lo mismo que te lo digan, incluso que es Dios quien te lo está diciendo, a que tú mismo con tus propios ojos lo estés viendo. Te enoja mucho más cuando algo lo ves, lo presencias, cuando estás ahí. Es por eso que Moshe Rabenu rompió las tablas, para que también el pueblo de Israel vea lo malo que está haciendo y las consecuencias tan graves del pecado que están cometiendo. No es lo mismo ver, sentir, tocar, que solamente saberlo. Es por eso también que muchas de las mitzvot de la Torá giran alrededor de la idea de experimentarlas de manera material. Nos ponemos el tefilín. Estaría muy bien simplemente decir yo creo en Dios y estoy conectado con Él, pero no, tienes que hacer algo físico para sentirlo. Te pones el tefilín, colocas la mezuzá para que la puedas ver y te acuerdes de Dios. Haces las mitzvot. Cuando vas a ver a un enfermo, tienes que ir a ver al enfermo y no solamente hablarle por teléfono. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cuando le hablas por teléfono a ver cómo está, que cuando tú mismo lo estás viendo, te sensibilizas, lo sientes, entiendes y te familiarizas con su dolor y entonces lo apoyas de una manera diferente. Eso es lo que Hashem le ordenó a Moshe. Le ordenó, tenle respeto a las autoridades porque eso te va a llevar a entender cómo en el cielo también hay autoridad. Si no respetas la autoridad de la tierra, tampoco en el cielo vas a entender lo que es respetar a Dios. Para cerrar esta idea, me gustaría contar una historia que cuenta Rav Yaakov Galinsky en su libro. Dice que cuando estaba él en Siberia, estaba con un grupo de amigos suyos de la yeshiva que habían mandado a Siberia en la época del Holocausto. Y ahí conoció, mientras trabajaba en esos trabajos duros, conocieron a un grupo de ateos, judíos también, pero que no creían en Dios. Y se encontró con uno y le dijo, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no crees en Dios? Esto, lo otro. Y ese ateo se burlaba y se burlaba de los religiosos por creer en Dios. En eso, muchos años después, en la tierra de Israel se encuentra a esa misma persona. Y cuando lo ve en la tierra de Israel, lo ve que tiene barba larga, que tiene una kipá en la cabeza y le dice, ¿qué te pasa? Tú eras ateo, eras completamente ateo, no creías en Dios, ¿qué te pasó? Le dijo,
te voy a explicar. Cuando estaba en el kibutz, de pronto estábamos viendo en la tele cómo el Apolo 11 llegó a la Luna y cómo es de que había un carrito sobre la Luna y estaban ellos ahí y el cohete. Y entonces pregunté, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué? ¿Cómo le hicieron para llegar a la Luna? Y me dijeron, ese cohete que mandaron a la Luna, lo mandaron y lo estuvieron dirigiendo desde la Tierra. Entonces yo me impresioné demasiado. Yo siempre me burlaba de ustedes los religiosos, cómo es de que Dios puede controlar la Tierra si Dios no está presente. Y ahora me doy cuenta que Dios puede controlar, que Dios puede controlar el mundo también estando donde esté. Porque si el ser humano puede controlar una nave espacial desde la Tierra y hasta la Luna, con más razón que Dios puede controlar el mundo estando donde esté. Estaba yo equivocado. Ahora creo en lo que ustedes creen. Ahora realmente debo de aceptar que ustedes tenían razón, que eso no es algo ilógico, no es algo tonto, no es una fantasía, y ahora confío en esa idea y por eso me volví religioso. No es lo mismo cuando la persona le cuentan cosas a cuando la persona las experimenta él en carne propia. Un rabino muy importante, sobreviviente del Holocausto, Rab Yaakov Kahneman, después de la guerra, después del Holocausto, creó una institución para los niños huérfanos. Y era época de frío, se estaban congelando, tenían mucho frío y fue a juntar por el mundo cobijas, dinero para darles un techo, para darles cobijas. Llegó a casa de un hombre muy rico, tocó la puerta y abrió el sirviente del rico. Le dijo Rab Yaakov a el sirviente, por favor, quiero hablar con su patrón. Claro que sí, pásele. Dígale a su patrón que yo no voy a pasar, me voy a quedar acá en la nieve, esperándolo a que salga, porque quiero platicar con él de un asunto acá. El hombre salió a recibir al rabino y salió a la nieve en pijama y empezó a platicar con él. Rabino, ¿qué es lo que pasa? Pásele por favor a la casa. Dijo, no, quiero primero hablar contigo. Lo que pasa es que hay unos niños huérfanos que están sufriendo de frío y están pasando un invierno muy crudo. Por favor, necesito que hagas una donación y que nos dones dinero para comprarles cobijas. Bueno, rabino, pásele y adentro lo platicamos. No, aquí afuera necesito que me digas cuánto dinero vas a donar. Rabino, vamos para adentro. No. Y entonces agarró y le dijo, está bien, voy a donar tanto dinero. ¿Podemos ahora pasar? Sí, claro que sí. Pasaron a lo calientito, a la sala, y el hombre empezó a escribir el cheque por la cantidad que dijo cuando estaba afuera. Y le preguntó al rabino, pero rabino, ¿no podíamos arreglar esto acá adentro? ¿Para qué me hizo salir? Le dijo. Lo que pasa es que si yo entraba a tu casa en la que tú estás acá calientito, al lado de la chimenea, y te pedía cobijas para niños que están sufriendo de frío, no te iba a importar tanto. Pero como estabas en el frío y te estabas congelando, pudiste un poquito familiarizarte con el sentimiento, con el frío que están sintiendo esos huérfanos allá en la tierra de Israel. Y por eso me donaste más. La persona no solamente vive de lo que sabe. De hecho, la mayor cantidad de cosas que compramos o que hacemos, no las hacemos de manera racional por lo que pensamos que es bueno, sino por lo que nuestros sentimientos nos llevan a hacer o a pensar. Es por eso que debemos de aprender de este mensaje de Moshe, debemos de utilizar todos los sentimientos para entender un poquito lo que pasa en el cielo. Cuando una persona escucha un trueno, hay una verajá, hay una bendición.
Decimos Baruch Shekoho Gvurato Malei Olam. Bendito Dios que su fuerza llena el mundo entero. Cuando la persona está sentada en su casa y de repente escucha un trueno, se estremece, se asusta, siente reverencia. En ese momento acuérdate de Dios y enfoca esa reverencia al servicio de Dios para entender un poquito la grandeza de Dios. Cuando ves un paisaje hermoso, en ese momento di una verajá, di la bendición del paisaje. Qué bonito paisaje creaste, Boreolam, para que te impresiones y en ese momento puedas captar, puedas entender, puedas sentir a Dios. Ojalá que podamos entender este mensaje, podamos agarrarnos de cosas materiales para entender, asimilar y sentir la presencia de Dios y las cosas espirituales que no podemos ver. Y ojalá que pronto Dios nos dé la oportunidad de ver a Boreolam con la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amén.